Hola muchachos, buenas noches. Les voy a explicar un poco sobre el lenguaje algebraico, ¿ok? O sea, les voy a explicar un poco sobre cómo traducimos del lenguaje normal al lenguaje algebraico. Y se lo voy a hacer mediante unos ejemplos. Es lo que sigue en el temario de álgebra. Necesitamos aprender a expresar en forma algebraica, o sea, mediante fórmulas o mediante expresiones algebraicas, sucesos de la vida cotidiana. A eso se le pasa a llamar de lenguaje formal al lenguaje algebraico. ¿Ok? Hay ciertas operaciones que son muy comunes cuando nosotros queremos resolver una ecuación. Normalmente nosotros traducimos del lenguaje normal al lenguaje algebraico, tratando de encontrar un valor o una incógnita que nosotros querramos, que nosotros necesitamos o que nos están pidiendo. ¿Ok? Ahorita les voy a poner unos ejemplos para que vean qué quiere decir eso de pasar al lenguaje algebraico. Va a ser no les voy a mostrar cómo hacer las ecuaciones o cómo resolver ecuaciones todavía, sino que cómo vamos a plantearlas para después poder resolverlas, ¿ok? En otro video después les voy a mostrar cómo se resuelven ecuaciones. Ustedes deben saber 3 tipos de ecuaciones: ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas y sistemas de ecuaciones, ¿ok? Pero antes tenemos que tener cierto conocimiento sobre el lenguaje algebraico. Ok, vamos a ver. Acá les estoy compartiendo unos ejercicios que les preparé para que ustedes vean cómo vamos a ir traduciendo del lenguaje normal al lenguaje algebraico. ¿Ok? Hay algunos ejemplos que les voy a poner. Por ejemplo, el lenguaje común, por ejemplo, decimos el doble de un número, y el lenguaje algebraico lo representamos como 2x. ¿Ok? Recuerden que en álgebra las letras representan números. ¿Ok? Cuando decimos un número o un número cualquiera, desde el punto de vista de álgebra lo representamos con una variable o una incógnita. Podemos utilizar X, podemos utilizar Y, podemos utilizar Z, cualquier letra que se nos ocurra, siempre y cuando sigamos las reglas y respetemos las reglas de lo que nos están diciendo. ¿Ok? Obviamente, como las letras representan números, entonces también podemos obtener un valor numérico. Aquí, por ejemplo, decimos el doble de un número, que en lenguaje algebraico es 2x. Ahora, esa x puede tomar un valor. En este caso, por ejemplo, decimos que si x vale 2, entonces lo sustituimos en nuestra expresión algebraica y obtenemos su correspondiente valor numérico. Por ejemplo, cuando yo digo el doble de 2x y x vale 2, entonces estamos teniendo 2 por 2. Por lo tanto, obtenemos 4. Ahora, ¿cómo vamos representando lo demás? Por ejemplo, si decimos, quiero representar el triple de un número, ¿cómo lo represento? Pues simple y sencillamente puede ser 3x. ¿Ok? Y si quiero obtener su valor numérico, lo que hago es 3 por el valor que estoy poniendo. 3 por 2 igual a 6. ¿Va? La mitad de un número. ¿Cómo representamos la mitad de un número? Pues una mitad es una fracción de un medio. Entonces, para representar la mitad de un número, la representamos como x sobre 2. ¿Va? La cuarta parte de un número. Pues simple y sencillamente hacemos x entre 4. ¿Ok? Un número aumentado en 3 unidades. Un número aumentado en 3 unidades sería x más 3. Un número disminuido en 5 unidades, x menos 5. La suma de dos números.
Aquí nos están hablando ya de dos números. Por lo tanto, si nos están hablando de dos números, vamos a representar con dos letras. Entonces hacemos X más Y. Obviamente también pude poner A más B o B más C, ¿sí? La letra que ustedes gusten. Siempre y sencillo, pero siempre tengo que utilizar en este caso dos letras. La resta de dos números es X menos Y. El doble de un número es 1. Si ya sabemos representar el doble de un número, pues entonces hacemos 2X más 1. ¿Ok? El cuádruple de un número menos el doble de otro. Cuádruple de un número menos el doble del otro. El cuadrado de un número más otro número. Para representar el cuadrado es exponente de 2. Entonces tenemos x cuadrada más otro número. ¿Ok? Ahora, un poquito más contextualizado. Me dice, si x es la edad de una persona, la edad que tendrá dentro de 5 años. X le estoy llamando al valor, a la edad de la persona que tiene hoy. Hace 5 años, ¿qué operación hacemos? Pues hacemos una resta. Entonces, lo representamos como x menos 5. Obteniendo el valor numérico, por ejemplo, si me dicen, vamos a suponer que la edad de hoy es 13 años. Entonces, si la edad de hoy es 13 años, entonces la edad que teníamos hace 5 años sería 13 menos 5, o sea, 8. ¿Va? Si X es la edad de una persona, la edad que tenía hace 7 años. Bueno, sería X menos 7. Ok, acabo de ver que cometí un error en el anterior. Si X le da a una persona la edad que tendrá dentro de 5 años, perdón, eso era una suma. X más 5, y aquí realmente era 18. ¿Va? El área de un cuadrado del lado L. Si queremos el área de un cuadrado del lado L, pues entonces nos están diciendo, tengo un cuadrado, ¿ok? Del lado L. ¿Cómo se saca el área de un cuadrado? Solo me tengo que saber que la fórmula del área de un cuadrado es base por altura o lado por lado. Entonces, como es un cuadrado, pues su base mide L, su altura mide L, entonces su área se representa como L por L, que es lo mismo que L al cuadrado. Si me dicen, bueno, L vale 3 centímetros, entonces el área sería 3 al cuadrado, o sea, 9. 9 centímetros cuadrados. El área de un rectángulo del lado AB. Pues solo sabemos que el área de un rectángulo se expresa como base por altura. En este caso me están diciendo que uno vale A y el otro vale B. Entonces su área sería nada más A por B. ¿Ok? Después me dicen, el perímetro de un cuadrado del lado L. Podemos dibujar un cuadrado. L, 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 L. Solo recordamos que el perímetro pues es la suma de sus cuatro lados. Entonces lo podemos representar como lado más lado más lado más lado. O sea, L más L más L más L. Pero desde el punto de vista algebraico, L más L más L más L equivale a la expresión 4L. Es como que les diga, si voy a sacar el perímetro y el lado vale 3 centímetros, podría ser 3 más 3 más 3 más 3. O simple y sencillamente podría ser 4 por 3. ¿Ok? En este caso el perímetro sería 4 por 3. Si me están diciendo que L vale 3. Por lo tanto quedaría 12 centímetros. ¿Va?
el perímetro de un rectángulo de lados A y B. En este caso, podemos dibujar el rectángulo. Vean, tenemos A, tenemos B. Y si tenemos que es un rectángulo, pues entonces esto también debe valer A y esto debe valer B. Por lo tanto, el perímetro, lo voy a poner aquí, perímetro es igual a más B más A más B, ¿ok? O puedo poner A más otra A más B más otra B, que si juntamos o unimos términos semejantes nos va a quedar 2A más 2B, ¿ok? El 20% de un número X. Si quiero representar el 20% de un número X, solo tenemos que recordar que el 20% tiene su forma fraccionaria. Por ejemplo, cuando yo quiero representar 20%, 20% significa 20 sobre 100. ¿Ok? Ahora, aparte que tenemos forma fraccionaria, también podemos tener una forma decimal. Si nosotros dividimos 20 entre 100, vamos a ver que nos da 0.2. Por lo tanto, si yo quiero sacar el 20% de un número X, entonces eso nada más sería 0.2X. ¿Ok? Si yo quisiera sacar, por ejemplo, el 40%, el 40% de X, entonces eso me va a quedar 0.4X. ¿Ok? O sea, los porcentajes también los podemos representar en forma algebraica. Hay otros ejemplos, por ejemplo, aquí es el doble de un número menos 3 unidades. Si yo quiero representar el doble de un número menos 3 unidades, sería 2X menos 3. Si le ponemos un valor numérico a X, nos quedaría 2 veces 3 menos 3, que sería en este caso 6 menos 3, que nos da 3. ¿Ok? Al sumar dos números, el orden de los factores no altera el resultado. Eso se le llama la ley conmutativa de la adición. Lo único que me dice que si yo hago A más B, es lo mismo que B más A. O sea, si tú sumas 2 más 5, o sea que te da 7, te va a dar exactamente lo mismo que tú sumes 5 más 2. ¿Ok? Y al revés, debemos de saber, si nos dan algo en lenguaje algebraico, interpretarlo en forma verbal. En este caso, por ejemplo, a mí me están dando la expresión 2x más 5. Si a mí me está dando la expresión 2x más 5, ¿ok? Yo lo puedo poner en lenguaje normal, en lenguaje común. ¿Cómo lo pondría? Pues entonces, 2x más 5 equivale a la expresión el doble de un número, aumentado en 5 unidades. Esa sería su interpretación en lenguaje común. El otro ejemplo, 3x menos 6. Si yo lo quiero poner en un lenguaje común, yo lo interpretaría como el triple de un número, ¿okay? El triple de un número disminuido en 6 unidades. Así queda ya. ¿Ok? A eso se le llama entonces pasar del lenguaje común al lenguaje algebraico. Eso tenemos que practicarlo, tienen que practicarlo. ¿Por qué? Porque es el preámbulo para aprender a resolver ecuaciones. ¿Sí? Normalmente te van a pedir, te pueden preguntar, te pueden dar una expresión algebraica
y te digan cuál es la traducción del lenguaje común, ¿sí? O normalmente lo que hacen es darte del lenguaje común y que tú lo pongas en lenguaje algebraico. ¿Cuál es la expresión correcta para quedar como un lenguaje algebraico, ¿sí? O como una expresión algebraica. ¿Sale? Espero que esto les ayude con sus dudas acerca de esto, para esta parte de álgebra. Vean el video 1 o 2 veces más para que después podamos hacer más ejercicios sobre estos temas. ¿Ok? ¿Sale? Bueno, por lo pronto, pues les voy a enviar esto, les voy a pedir que chequen este video y que chequen estos ejemplos que les puse para que podamos hacer ejemplos un poquito más complejos cuando nos reunamos. ¿Ok? Nos vemos. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues ya saben, me pueden mandar un mensajito. ¿Verdad?